Desde los mares donde nadaron los primeros depredadores hasta las montañas donde los humanos comenzaron a caminar, la Tierra guarda bajo su piel el registro de todo lo que alguna vez existió. En cada rincón del planeta, restos del pasado permanecen ocultos en la piedra, esperando ser vistos de nuevo. Capas de sedimento cubrieron cuerpos enteros, sellando escenas que el tiempo nunca borró por completo. Bajo presión y silencio, la carne se convirtió en roca y los movimientos quedaron congelados en el momento exacto de su final. Cada fósil es una ventana que rompe la distancia entre lo que somos y lo que fuimos. No hay leyenda en su forma ni misterio en su origen. Son los restos reales de un mundo que se extinguió para dar paso a otro. Y aún así, bajo nuestros pies, la Tierra preserva el pulso de lo que alguna vez respiró. ¿Qué secretos han revelado los huesos de aquellos que una vez dominaron la Tierra? Borealopelta markmicheli, el fósil con la piel mejor preservada del mundo. Cuando los trabajadores de una mina en Alberta golpearon la roca con una excavadora, no imaginaron que estaban rozando el cuerpo de un animal que había dormido intacto durante más de 100 millones de años. A primera vista, parecía una escultura cubierta de polvo. Nadie pensó que bajo esa costra terrosa había piel, escamas y armadura de un dinosaurio que una vez caminó sobre tierra firme y terminó atrapado en el fondo del mar. El descubrimiento se volvió extraño desde el primer palazo. La textura no era la de una piedra ordinaria. Era dura, sí, pero con relieves que parecían placas. Cuando los técnicos del sitio lo examinaron de cerca, descubrieron la forma de un cuerpo entero. No eran huesos sueltos, sino un animal completo, encorvado, con el peso del tiempo sobre él. Más tarde sería nombrado Borealopelta markmicheli, un nodosaurio que había sobrevivido al olvido con su piel aún puesta. A diferencia de otros fósiles que solo dejan rastros de su esqueleto, este mostraba las placas exactamente como eran en vida. Las protuberancias, las líneas que separaban cada escama e incluso los pliegues del vientre todavía estaban allí. Era como si alguien lo hubiera cubierto con arena y agua para preservarlo exactamente como era. Y eso, de alguna manera, fue exactamente lo que sucedió. Hace unos 110 millones de años, esa región de Canadá no era el paisaje seco y frío que es hoy. Era un área cálida, atravesada por ríos y llanuras verdes que desembocaban en un mar interior. Borealopelta caminaba entre helechos y coníferas, un herbívoro fuertemente acorazado que dependía de su peso y armadura para mantenerse a salvo de los grandes depredadores. Su cuerpo podía superar los 5 metros de longitud y su piel, combinada con placas de queratina, lo hacía casi impenetrable. Nadie sabe el momento exacto en que su destino cambió. Quizás una inundación repentina lo arrastró o el suelo cedió bajo su peso cuando se aventuró demasiado cerca de la orilla. El cuerpo quedó atrapado en un torrente de lodo que lo empujó hacia el fondo de ese mar interior. Allí, la corriente lo envolvió en sedimentos finos que con el tiempo lo sellaron como una cápsula natural. El agua salada y la falta de oxígeno detuvieron la descomposición. Cada centímetro de piel se convirtió gradualmente en piedra sin perder su forma original. Cuando el equipo de recuperación transportó el bloque de roca al laboratorio, el trabajo fue tan lento que tomó más de 5 años liberar completamente la figura. Bajo la arcilla emergió un cuerpo de color marrón oscuro con reflejos metálicos, una sombra exacta de lo que alguna vez había sido un animal vivo. La preservación era tan precisa que incluso los pigmentos de su piel todavía estaban presentes. Fue posible determinar que no era un tono uniforme. Tenía áreas más oscuras en el lomo y más claras en el vientre. Esa diferencia reveló algo nuevo. El dinosaurio usaba su color como camuflaje, al igual que los animales modernos que viven entre la vegetación. Cada centímetro del fósil contaba parte de su historia. Las placas a lo largo del lomo, con bordes afilados, mostraban signos de desgaste de su vida en la tierra. Los restos de su estómago aún contenían fragmentos de hojas y helechos, una última comida fosilizada. Por primera vez, los científicos podían ver no solo la forma externa, sino también qué comía, cómo se movía y de qué se protegía. El misterio de cómo un dinosaurio terrestre terminó tan bien preservado en el fondo marino comenzó a resolverse con el análisis de los sedimentos que lo rodeaban. Se descubrió que el lodo que lo cubrió era parte de una densa corriente marina, capaz de transportar rocas, árboles y cuerpos enteros durante tormentas gigantescas. Esa avalancha submarina habría empujado el cadáver a más de 100 kilómetros del lugar donde murió. Al llegar al fondo,
El peso del fango lo envolvió y formó una capa sellada que preservó su forma durante millones de años. Mosquito del Cretácico, sangre atrapada en ámbar. En algún momento durante el Cretácico, mucho antes de que los humanos imaginaran el fuego o la rueda, un bosque húmedo y denso cubría lo que hoy es América del Sur. La savia de los árboles goteaba lentamente sobre el suelo, atrapando pequeños insectos que zumbaban entre los troncos. Nadie habría pensado que uno de esos mosquitos, del tamaño de una uña, quedaría sellado para siempre en una gota de resina que más tarde se endurecería y atravesaría millones de años convertida en ámbar. Todo comenzó con un vuelo breve, casi sin importancia. Una hembra de mosquito recién alimentada buscaba refugio entre las ramas tras una picadura reciente. La sangre ingerida aún llenaba su abdomen. Cuando se posó sobre un trozo de corteza herida, una espesa gota de resina la envolvió en cuestión de segundos. Intentó liberarse, pero la trampa era perfecta. Sus alas quedaron inmóviles, sus patas atrapadas en un líquido que brillaba como la miel bajo el sol. Con el tiempo, el bosque desapareció, los árboles se petrificaron y esa resina se convirtió en piedra transparente. En su interior, el mosquito permaneció suspendido, intacto, con su carga de sangre aún visible. Cuando millones de años después se encontró un fragmento de ámbar en una mina en el norte de Ecuador, los ojos que lo examinaron vieron algo imposible. Un cuerpo completo, preservado con precisión microscópica. Las antenas, los ojos compuestos, las venas de las alas y el abdomen aún lleno. Era como si el tiempo hubiera decidido guardar un secreto dentro de un cristal dorado, y aunque el fósil databa de hace unos 40 a 70 millones de años, parecía reciente, tan real que podría confundirse con un insecto dormido. El descubrimiento despertó una fascinación inmediata. El ámbar, resina endurecida, tiene la capacidad de sellar todo lo que toca. Crea una cápsula libre de oxígeno, impidiendo la descomposición. Es por eso que dentro de estos fragmentos no solo se han encontrado insectos, sino también granos de polen, burbujas de aire y restos vegetales. Cada pieza es una ventana directa a un ecosistema perdido. En este caso, el mosquito ofreció una imagen casi completa de la vida en el Cretácico tardío. Su cuerpo reveló los mismos hábitos que sus descendientes aún mantienen hoy: volar en zonas húmedas, alimentarse de sangre y reproducirse cerca de fuentes de agua. Lo más sorprendente fue lo que llevaba dentro. En su abdomen todavía se podían distinguir los restos oscuros de la sangre absorbida poco antes de quedar atrapado. Ese detalle alimentó durante décadas la idea de que estos fósiles podrían preservar material genético antiguo. Sin embargo, los estudios demostraron que esta posibilidad no existe. El ADN comienza a degradarse inmediatamente después de la muerte, y a lo largo de millones de años solo quedan residuos químicos irreconocibles. Así, el valor del mosquito no reside en una herencia biológica recuperable, sino en la imagen congelada de un acto cotidiano de un mundo extinto. En los laboratorios, las luces revelaron detalles imposibles de ver a simple vista. Pequeños granos de polen adheridos a su cuerpo, partículas suspendidas en el ámbar que pertenecían a un aire que ya no existe. Todo ese microcosmos preservado en una sola pieza contaba más sobre ese mundo que cualquier fósil de hueso o roca. El bosque donde vivió debió ser cálido, con grandes árboles productores de resina y un clima sofocante que sostenía una selva vibrante llena de vida diminuta. Cada insecto que quedaba atrapado ofrecía una pista sobre la red ecológica que sustentaba especies que desde entonces han desaparecido. Durante mucho tiempo, hubo intentos de extraer material biológico de esos insectos atrapados. Se pensó que quizás el ámbar había preservado moléculas o tejidos internos, pero tras un examen cuidadoso, se descubrió que lo que parecía ser sangre o músculo eran cristales y minerales formados por la presión. La materia orgánica se había transformado lentamente, reemplazada por compuestos inertes. El mosquito todavía estaba allí, pero su interior era de piedra. Cada fragmento de ámbar revela un instante de un mundo perdido. Algunos contienen gotas de lluvia atrapadas, otros pequeños gusanos o esporas. Juntos, reconstruyen el ecosistema invisible que sostuvo la vida terrestre mucho antes de los grandes mamíferos. A través de ellos, se puede imaginar el sonido constante de los insectos, la densidad del aire y la temperatura sofocante de esos bosques, fijados para siempre en un material que detuvo el tiempo sin preservar la vida. Archaeopteryx litográfica, entre correr y volar.
Hace unos 150 millones de años, en lo que hoy es el sur de Alemania, extensas lagunas se extendían entre bancos de arena y pantanos cálidos. Era un paisaje suspendido entre el agua y la piedra, donde los reptiles dominaban la tierra y el aire aún no pertenecía completamente a las aves. En esas tierras calizas de Solnhofen, el azar decidió preservar una de las criaturas más enigmáticas de la historia, Archaeopteryx, un ser que parecía provenir de dos mundos diferentes. Todo comenzó en 1861, cuando un trabajador descubrió una pluma impresa en la roca. Tenía la forma exacta de una pluma moderna, con su eje central y simetría perfecta, pero provenía de una capa de piedra del Jurásico. Poco después, los científicos encontraron el cuerpo al que pertenecía, un animal pequeño, del tamaño aproximado de una paloma, con un esqueleto de dinosaurio y alas cubiertas de plumas verdaderas. Ese fósil no solo reveló la anatomía de una especie desconocida, conectó directamente a los dinosaurios con las aves. Archaeopteryx litográfica tenía una mezcla sorprendente de rasgos. Tenía dientes afilados en su mandíbula, una larga cola basada en vértebras, garras en sus alas y huesos del cráneo que recordaban a los terópodos carnívoros. Pero también poseía plumas asimétricas y un esternón con indicios de musculatura para el vuelo. Era una criatura intermedia, una fusión entre reptil y ave, y por esa razón se convirtió en el símbolo de una transición evolutiva que hasta entonces había existido solo en teoría. El descubrimiento coincidió con un momento clave. Un año antes, Charles Darwin había publicado El origen de las especies. En medio de la controversia, este fósil fue interpretado como una confirmación tangible de la evolución. Las plumas de Archaeopteryx mostraron que el vuelo no surgió de la nada, sino a través de transformaciones graduales. Para la comunidad científica del siglo XIX, fue una pieza que unió la imaginación con la evidencia, un vínculo visible entre los cielos del presente y el suelo del pasado. Las rocas de Solnhofen fueron un milagro geológico. Allí, el sedimento fino de las lagunas había cubierto cuerpos con precisión microscópica. Gracias a esa quietud mineral, los fósiles preservaron detalles imposibles de encontrar en otros lugares: la impronta de las plumas, la estructura del cráneo, incluso el espacio donde alguna vez estuvieron los ojos. La textura del lodo jurásico preservó la forma exacta de un animal que, sin esas condiciones, se habría desintegrado en cuestión de días. Archaeopteryx parecía tener las alas de un ave, pero su vuelo sigue siendo un misterio. Algunos paleontólogos creen que podía planear desde los árboles, usando sus plumas para mantenerse en el aire por breves momentos. Otros argumentan que solo realizaba saltos potentes, usando sus alas para equilibrarse mientras corría. Lo cierto es que no era un volador ágil como las aves modernas. Su esternón, más pequeño y plano, sugiere un vuelo limitado. Fue, tal vez, un experimento evolutivo, un primer intento de conquistar el cielo. Estudios modernos han revelado más secretos. Usando escáneres de alta resolución, los investigadores analizaron la cavidad craneal del fósil y descubrieron que su cerebro era más grande y complejo de lo esperado. Había desarrollado lóbulos visuales, regiones dedicadas al equilibrio y al control del movimiento, rasgos que anticipan las mentes de las aves modernas. Esa estructura sugiere que Archaeopteryx no era simplemente un reptil con plumas, sino un animal capaz de coordinar maniobras aéreas básicas, consciente del espacio a su alrededor. En el Museo de Historia Natural de Berlín, donde se conserva uno de los especímenes más completos, las impresiones de sus alas aún muestran el patrón de las plumas primarias. Cada una se despliega con precisión matemática, alineada como las de las aves actuales. La diferencia radica en sus manos, 3 dedos con garras que podían sujetar ramas o atrapar pequeñas presas. Su cuerpo hablaba de una adaptación en curso, mitad terrestre, mitad aérea. El debate sobre su vuelo nunca se cerró del todo. Algunos fósiles muestran plumas en las patas, lo que sugiere que pudo haber utilizado las 4 extremidades como superficies aerodinámicas, de forma similar a pequeños planeadores emplumados que aparecerían millones de años después. Otros estudios indican que su cola funcionaba como un timón, ayudándole a girar o mantener el equilibrio durante el descenso. Cada hipótesis revela una nueva faceta del mismo enigma: un animal en transición, atrapado en medio del salto evolutivo entre correr y volar. Más allá de cómo se movía en vida, el estado en que nos llegó permitió a los científicos profundizar aún más en su origen evolutivo.
Análisis modernos confirmaron que Archaeopteryx estaba emparentado con los terópodos y que poseía plumas verdaderas con melanina, probablemente de color oscuro. Los fósiles preservan impresiones de esas plumas con un nivel de detalle que documenta una de las etapas más tempranas conocidas del vuelo en vertebrados. Diplodocus, 27 metros de esqueleto. En las áridas llanuras del oeste de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los buscadores de fósiles excavaban con más ambición que paciencia. La rivalidad entre Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope se había convertido en una carrera implacable por descubrir a los monstruos más grandes del pasado. En medio de esa competencia feroz, dentro de las formaciones rocosas de Morrison, surgió uno de los hallazgos más colosales jamás extraídos del suelo: los huesos de un saurópodo tan largo que los trabajadores pensaron que eran troncos de árboles petrificados. Así comenzó la historia del Diplodocus, el gigante que cambió para siempre la imagen de los dinosaurios. Las primeras piezas aparecieron en 1877, enterradas en capas de arcilla endurecida. Eran vértebras enormes, de forma alargada, con cavidades internas que parecían obras de ingeniería natural. Poco a poco, el esqueleto tomó forma: un cuello interminable, una cola delgada que se estiraba como un látigo y un cuerpo sostenido por patas macizas, similares a las de un elefante. Diplodocus no solo rompió las escalas conocidas, también reveló que los dinosaurios podían ser más esbeltos y elegantes de lo que se creía anteriormente. En vida, este animal alcanzaba hasta 27 metros de longitud y pesaba tanto como una docena de elefantes. Su columna vertebral estaba reforzada con huesos huecos que reducían el peso sin sacrificar la resistencia. El cuello, compuesto por más de una docena de vértebras, podía elevarse para alcanzar las copas de los árboles o bajar para beber sin mover el resto del cuerpo. La cola, larga y flexible, servía como contrapeso y defensa. Algunos estudios sugieren que podía moverla a tal velocidad que producía un chasquido similar a un látigo. Era una combinación de tamaño y equilibrio que desafiaba la lógica. Durante esos años, la competencia entre Marsh y Cope alimentó una fiebre paleontológica. Equipos de excavadores trabajaban día y noche, enviando telegramas con cada descubrimiento. Se intercambiaban acusaciones, se sobornaba a trabajadores y se ocultaban sitios de excavación para obtener ventaja. En esa atmósfera de rivalidad extrema, los huesos de Diplodocus se convirtieron en un símbolo de poder científico. Cada vértebra extraída era una victoria, cada fragmento una pieza de prestigio. Lo que comenzó como curiosidad científica terminó convirtiéndose en una batalla de egos, conocida más tarde como la Guerra de los Huesos. Con el tiempo, las colecciones reunidas en esos años permitieron reconstruir al animal completo. En 1901, Andrew Carnegie, magnate del acero y entusiasta de la ciencia, financió la primera réplica a escala completa de Diplodocus Carnegie. Su equipo de expertos tomó moldes de cada hueso y ensambló el esqueleto en el Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh. Cuando la estructura final fue erigida, la figura del saurópodo llenó la sala principal de un extremo a otro. Era la criatura más grande jamás exhibida en un museo, y su exhibición marcó el comienzo de una nueva era para la paleontología pública. Diplodocus se convirtió en un embajador científico. Réplicas del mismo esqueleto fueron enviadas a Londres, París, Berlín y Madrid. En cada ciudad, las multitudes se reunían para ver ese cuerpo que parecía tocar el techo. Sus vértebras articuladas, el arco de su cuello y la curva perfecta de su cola inspiraban una mezcla de asombro y respeto. En una época en que el mundo apenas comprendía la edad de la Tierra, esa figura colosal ofrecía una dimensión tangible del pasado. Por primera vez, la prehistoria tenía una escala humana. La biomecánica del Diplodocus ha sido debatida durante más de un siglo. Su cuello largo y ligero funcionaba como una grúa equilibrada sobre el torso. Las patas delanteras eran más cortas que las traseras, lo que le daba una postura ligeramente inclinada hacia adelante. Su cabeza, pequeña en proporción, albergaba dientes delgados dispuestos como un rastrillo, perfectos para arrancar hojas blandas sin masticarlas. Se cree que podía consumir hasta 1 tonelada de vegetación al día, ayudado por un sistema digestivo inmenso y un corazón capaz de bombear sangre a una altura de 6 metros. En el Jurásico tardío, las llanuras de Morrison eran un mosaico de pantanos, ríos y bosques bajos,
Allí convivió con otros gigantes como Apatosaurus y Brachiosaurus, pero Diplodocus destacaba por su diseño ligero. Su esqueleto estaba lleno de cavidades de aire, una adaptación que reducía su peso total y le permitía moverse con una agilidad sorprendente. Al caminar dejaba un rastro doble, una línea de huellas redondeadas y una marca estrecha y continua de su cola, arrastrándose detrás como una sombra. Dinosaurios en duelo, dos esqueletos entrelazados. En una colina en Montana, el viento sopla sobre capas de tierra que han guardado secretos durante millones de años. Allí, en 2006, dos excavadores locales notaron algo que brillaba entre el polvo, fragmentos de hueso con la textura pulida de los fósiles. Mientras seguían cavando, apareció la forma de un cráneo. Pero lo que emergió no fue un esqueleto aislado, sino dos cuerpos entrelazados, inmovilizados en una lucha eterna. Uno pertenecía a un tiranosaurio joven, el otro a un ceratopsiano adolescente. Habían muerto juntos, congelados en el momento exacto de su confrontación. El hallazgo fue tan inusual que los investigadores inmediatamente le dieron un nombre: los dinosaurios en duelo. La escena parecía tallada por el tiempo. Las mandíbulas del depredador estaban cerradas contra el cuello del herbívoro, mientras que el cuerno de este último estaba incrustado en el costado del atacante. Ninguno sobrevivió a la pelea, y ambos fueron enterrados bajo una avalancha de sedimento. El evento tuvo lugar hace unos 75 millones de años, en una región pantanosa que formaba parte del continente de la Aramidia, una tierra donde los grandes reptiles gobernaban sin oposición. Durante los primeros análisis, el pequeño tiranosaurio causó confusión. Su tamaño era reducido, sus huesos eran delgados y su cráneo alargado. Algunos pensaron que era una especie nueva, un carnívoro ágil al que llamaron Nanotyrannus. Otros argumentaron que era simplemente un Tyrannosaurus rex juvenil, un individuo que aún no había alcanzado la madurez. El debate abrió una brecha en la paleontología moderna. Si era una especie distinta, significaba que dos depredadores emparentados habían coexistido. Si era un T-Rex joven, mostraba que el crecimiento de estos animales transformaba radicalmente su anatomía. El fósil ofreció pistas únicas. Los dientes del carnívoro eran delgados y afilados, diferentes de los dientes gruesos y romos de los adultos. Sus brazos, aunque pequeños, parecían más proporcionados, y la estructura del cráneo sugería una mordida menos potente pero más rápida. Por el contrario, el ceratopsiano mostraba los rasgos de un adolescente: cuernos aún en desarrollo, una gola ósea incompleta y un tamaño mucho menor que el de un adulto de su especie. Ambos habían muerto antes de alcanzar la plena madurez, y sin embargo, su enfrentamiento fue tan feroz como el de dos titanes adultos. Las huellas de la pelea aún pueden leerse en la piedra. La posición de las vértebras indica que el tiranosaurio se lanzó sobre su presa desde el flanco derecho, mientras el herbívoro giraba la cabeza para golpear con su cuerno. La colisión debió ser brutal. El cuello del cazador quedó torcido y una costilla fracturada muestra el punto exacto del impacto. El ceratopsiano, por su parte, preserva marcas de dientes en el cráneo y en la escápula. Es posible que ambos murieran casi al mismo tiempo, tal vez durante una tormenta repentina o un deslizamiento de lodo que los sepultó sin darles oportunidad de escapar. Durante años, el fósil permaneció almacenado. Su valor científico era incalculable, pero también lo era su precio en el mercado. La disputa sobre su propiedad se convirtió en una historia paralela al descubrimiento mismo. La tierra donde fue encontrado estaba en disputa, y las leyes sobre a quién pertenecían los fósiles eran ambiguas. Lo que comenzó como una excavación terminó en una batalla legal que duró más de una década. Mientras tanto, los esqueletos permanecieron encerrados en una bóveda, lejos de los laboratorios y del ojo público. A medida que la controversia crecía, también lo hacía el misterio. Los paleontólogos que pudieron observar brevemente el fósil dijeron que su nivel de preservación era extraordinario. Los huesos permanecían en articulación natural, las costillas intactas y parte de los tejidos mineralizados. Incluso había rastros de piel fosilizada, algo extremadamente raro. Era como si el tiempo hubiera decidido preservar no solo los cuerpos, sino también el momento exacto de la pelea. Con el tiempo, el problema dejó de ser puramente biológico. La falta de acceso continuo al fósil y las restricciones impuestas por su situación legal impidieron un análisis completo del esqueleto durante años. Sin estudios exhaustivos que permitieran observar todas las etapas del crecimiento,
La discusión quedó sin resolver. Así, una cuestión anatómica terminó atrapada en un terreno inesperado, donde la ciencia se vio obligada a coexistir con disputas históricas y legales que retrasaron las respuestas definitivas. Una vez resuelto el conflicto, el fósil finalmente pasó a manos de un museo y el trabajo científico pudo comenzar. Los preparadores comenzaron a liberar los huesos con precisión milimétrica. Cada capa de roca revelaba un nuevo detalle: la articulación de las patas, la posición de las garras, la compresión del cuello. La historia de la pelea emergió poco a poco con la exactitud de un testimonio grabado en piedra. No era solo una escena de caza, era una historia de vida y muerte congelada en un solo instante. Hadrosaurus fulci, el primer dinosaurio montado. En el verano de 1858, mientras un trabajador excavaba en una parcela rica en arcilla en las afueras de Haddonfield, Nueva Jersey, su pala golpeó algo que no era piedra. Eran huesos grandes y lisos, con una forma que nadie sabía explicar. Los vecinos se acercaron a mirar, y sin entender qué tenían frente a ellos, los guardaron como una simple curiosidad. Años más tarde, un visitante llamado William Parker Folk los examinó más de cerca. Lo que vio no se parecía a nada conocido, un esqueleto casi completo de un animal que parecía haber venido de otro mundo. Fulk contactó a Joseph Leidy, un joven naturalista de Filadelfia con reputación de ser meticuloso. Juntos regresaron al sitio y organizaron una excavación metódica, una rareza para la época. Cada hueso fue numerado, dibujado y transportado cuidadosamente. Después de semanas, el esqueleto emergió casi entero: costillas, vértebras, patas, una pelvis completa y fragmentos del cráneo. Leidy comprendió de inmediato que no se trataba de un reptil ordinario. Estaban frente a un herbívoro gigante del Cretácico, que más tarde recibiría el nombre de Hadrosaurus fulci, en honor al hombre que lo rescató del lodo. El descubrimiento cambió el rumbo de la ciencia estadounidense. Hasta entonces, los dinosaurios eran criaturas europeas. Inglaterra presumía del iguanodón y Francia de su megalosaurus. Estados Unidos no tenía nada comparable. Hadrosaurus se convirtió en su símbolo. Por primera vez, América podía mostrar al mundo un coloso propio. A diferencia de los fósiles dispersos encontrados antes, este esqueleto estaba casi completo, lo suficiente como para imaginar su forma real en lugar de una mera suposición. Leidy notó algo que lo desconcertó. Las patas traseras eran mucho más largas que las delanteras. Hasta entonces, los científicos creían que estos animales caminaban como rinocerontes, con sus cuerpos cerca del suelo. Hadrosaurus, en cambio, parecía capaz de ponerse de pie y moverse sobre dos patas. Esa simple observación cambió la forma en que el público visualizaba a los dinosaurios. Dejaron de ser bestias torpes y se convirtieron en criaturas activas, con una apariencia casi moderna. En 1868, una década después del descubrimiento, el esqueleto fue montado y exhibido en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. El escultor Benjamin Waterhouse Hawkins modeló un cráneo de yeso y completó las piezas faltantes. Cuando se inauguró el montaje, la gente acudió en masa. Fue la primera vez que el público vio un dinosaurio de pie, completo y realista. El animal parecía inclinarse hacia adelante, con su cola extendida para equilibrarse y su cuello curvado naturalmente. A su alrededor, los visitantes guardaban silencio. Esa figura de 8 metros de largo parecía mirar hacia atrás, inmóvil pero viva. Esa exposición marcó el nacimiento de la paleontología estadounidense. Hasta entonces, los fósiles eran curiosidades guardadas en vitrinas. Hadrosaurus cambió eso. A partir de ese momento, la búsqueda de dinosaurios se convirtió en una obsesión nacional. Museos, universidades y coleccionistas lanzaron expediciones por todo el oeste, convencidos de que el suelo estadounidense ocultaba su propia prehistoria. El animal en sí también ofrecía detalles asombrosos. Tenía un pico ancho, similar al de un pato, sin dientes en la parte delantera, pero con filas de molares en la parte posterior de la boca, diseñados para triturar hojas duras. Su cuerpo alcanzaba las 3 toneladas y se apoyaba en robustas patas traseras, con 3 dedos extendidos para soportar el peso. Las patas delanteras eran más cortas, usadas solo como apoyo mientras se alimentaba. Cada movimiento debió ser lento pero firme, como el de un herbívoro masivo que dominaba los bordes de los antiguos pantanos. Durante años se creyó que vivía sumergido en lagunas, alimentándose de plantas acuáticas.
Más tarde se descubrió que su entorno estaba poblado por robles y sauces, y que probablemente arrancaba ramas bajas en tierra firme. Su dentición era una verdadera máquina de moler. Cuando cerraba sus mandíbulas, los bordes irregulares de los dientes encajaban como papel de lija que cortaba las fibras vegetales. Cada bocado era una pequeña hazaña de ingeniería natural. Homo floresiensis, sobreviviendo con un cuerpo de 1 metro. En 2003, en una cueva de la pequeña isla de Flores, Indonesia, un grupo de arqueólogos encontró algo que no encajaba con ningún modelo conocido. Entre capas de ceniza y roca apareció un cráneo diminuto, de forma humana, pero con proporciones imposibles. Tenía una capacidad craneal de aproximadamente 1 litro, apenas 1/3 del cerebro de un humano moderno. A su lado yacían huesos delgados, piernas cortas y una mandíbula con dientes pequeños. Parecía un niño, pero los estudios confirmaron que era un adulto. Había vivido y muerto allí hace unos 50.000 años. Así comenzó la historia del Homo floresiensis, el pequeño ser que desconcertó a la ciencia. El lugar del descubrimiento, la cueva de Liang Bua, era una galería natural excavada en piedra caliza. Allí, el equipo dirigido por Peter Brown y Mike Morwood desenterró el esqueleto casi completo de una hembra, identificada como LB1. Al principio, pensaron que pertenecía a un humano moderno con alguna enfermedad. Sin embargo, las proporciones del cráneo, el grosor de los huesos y la forma de las extremidades mostraron algo diferente. Este individuo medía poco más de 1 metro de altura y pesaba alrededor de 25 kilogramos. Lo sorprendente fue que sus restos aparecieron junto a signos de inteligencia. En el suelo se encontraron cuchillos, raspadores y puntas finamente moldeadas. Las marcas en sus bordes mostraban que habían sido utilizadas para desollar animales o cortar plantas. En las mismas capas se descubrieron huesos de animales quemados, lo que indicaba el control del fuego. Esas herramientas demostraron que la especie tenía la capacidad de planificar, fabricar y cooperar, a pesar de tener un cerebro muy pequeño. Su anatomía mezclaba rasgos primitivos con otros más recientes. El cráneo se parecía al del Homo erectus, mientras que el cuerpo estaba más cerca del de los antiguos Australopithecus. Tenía brazos largos, pies anchos y carecía de mentón. Aún así, las manos mostraban control y precisión. Era un cuerpo adaptado a las limitaciones de una isla, moldeado por la escasez y el aislamiento. Los investigadores propusieron que descendía de Homo erectus que habían llegado a Indonesia 1 millón de años antes. Una vez atrapados en Flores, el entorno pequeño y los recursos limitados llevaron a una reducción del tamaño. Este fenómeno, conocido como enanismo insular, aparece en muchas especies grandes que evolucionan en islas aisladas. Bajo estas condiciones, el cuerpo cambia para sobrevivir con menos energía y sin grandes depredadores. El descubrimiento desencadenó una ola de debates. Algunos expertos argumentaron que se trataba de un humano moderno con microcefalia, pero las comparaciones con cientos de cráneos descartaron esa hipótesis. Las diferencias en la pelvis, el fémur y la forma del cráneo apuntaban a un linaje independiente. Con el tiempo, los análisis morfológicos y genéticos confirmaron que se trataba de una especie de homínido distinta. Los fósiles aparecieron junto a huesos de pequeños elefantes stegodon y restos de aves gigantes. Los arqueólogos creen que los habitantes de Liang Bua cazaban en grupos, usando el fuego para conducir a sus presas. Las capas carbonizadas y las marcas de corte son evidencia de una organización compleja. Para los científicos era una paradoja, un cerebro tan pequeño y un comportamiento tan elaborado. Se identificaron al menos 9 individuos diferentes en la cueva, lo que indicaba que formaban una población estable. Algunos eran jóvenes, otros adultos mayores, todos con la misma estatura y proporciones. Sus vidas se desarrollaron entre bosques y volcanes activos, en un entorno donde las erupciones y los deslizamientos de tierra eran constantes. A pesar de todo, lograron sobrevivir durante miles de años. La desaparición del Homo floresiensis coincidió con la llegada de los humanos modernos al sudeste asiático. No hay evidencia de conflicto directo, aunque se sospecha que la competencia por el alimento o la introducción de enfermedades pudieron afectar su supervivencia. Lo cierto es que su rastro se desvaneció lentamente, dejando la cueva en silencio durante milenios. En los laboratorios, el estudio del cráneo reveló una estructura cerebral compacta pero bien organizada. Las áreas dedicadas a la memoria y la coordinación espacial estaban desarrolladas,
lo que explicaba su capacidad para fabricar herramientas y controlar el fuego. Su inteligencia desafió la relación entre tamaño y capacidad mental. Lo que importaba no era el volumen, sino cómo las regiones del cerebro estaban conectadas entre sí. El descubrimiento cambió la visión de la evolución humana. Hasta entonces, se pensaba que solo una especie había coexistido con los humanos modernos. Los restos de Flores mostraron lo contrario. Al mismo tiempo, los neandertales vivían en Europa y los denisovanos en Asia. La historia humana se reveló como una red con múltiples caminos que compartieron tiempo y espacio antes de desaparecer. Megalosaurus bucklandi, el fósil del Jurásico identificado en 1824. En el siglo XVII, mucho antes de que existiera la palabra dinosaurio, un trabajador en Cornualles, Inglaterra, desenterró un fragmento de hueso gigantesco. Nadie sabía a qué criatura pertenecía. El hallazgo terminó en manos de Robert Plot, un profesor de Oxford, quien lo describió en 1677 en su Historia Natural de Oxfordshire. Dijo que era parte de la pata de un animal desconocido, demasiado grande para cualquier especie viva. Esa ilustración, olvidada durante siglos, sería reconocida más tarde como el primer rastro documentado de un megalosaurus. Más de 150 años después, en 1824, el reverendo William Buckland examinó restos más completos encontrados en canteras de piedra caliza cerca de Oxford. Reconoció que pertenecían a un enorme reptil carnívoro del Jurásico y lo llamó Megalosaurus bucklandi, el gran lagarto de Buckland. Con ese nombre comenzó oficialmente la historia de los dinosaurios. Fue la primera vez que la ciencia identificó formalmente a una criatura extinta de tal escala. Los fragmentos indicaban que era un depredador de casi 9 metros de largo y un peso de alrededor de 1 tonelada. Caminaba sobre 2 patas, con un cuello flexible y brazos pequeños armados con garras curvas. 3 dedos sostenían el pie en el suelo, mientras que un cuarto invertido servía para el equilibrio. Su cuerpo combinaba fuerza y velocidad, adaptado para la caza en las llanuras del Jurásico Medio. Probablemente atacaba a saurópodos jóvenes o se alimentaba de los restos de gigantes que ya habían caído. Durante el siglo XIX, la imaginación superó a la evidencia. Los fósiles eran escasos y los naturalistas reconstruyeron al Megalosaurus con la información que tenían. Lo dibujaron como un cuadrúpedo voluminoso, de apariencia reptiliana, casi como un dragón sin alas. En 1854, el escultor Benjamin Waterhouse Hawkins lo convirtió en una estatua colosal en el Crystal Palace Park de Londres. El público acudió en masa para ver a ese monstruo de piedra, y por primera vez la gente vio de cerca cómo podría haber lucido un animal prehistórico. Ese modelo, aunque incorrecto, marcó el inicio de la paleontología moderna. Presentó al Megalosaurus como un símbolo del poder natural, en una época en que la ciencia victoriana buscaba comprender los orígenes de la Tierra. Las exposiciones con fósiles y réplicas despertaron la curiosidad en toda Europa. Lo que antes era solo interés de eruditos se convirtió en un espectáculo popular. Los museos comenzaron a competir por restos fósiles y el estudio de los antiguos reptiles ocupó los titulares de los periódicos. A medida que la investigación avanzaba, los científicos corrigieron la imagen inicial. Nuevos restos encontrados en Inglaterra y Francia mostraron que el animal no se arrastraba como un lagarto, sino que mantenía su cuerpo erguido, con la cola levantada para equilibrarse mientras corría. Los huesos huecos y las articulaciones de las vértebras cervicales revelaron un cuello ágil capaz de movimientos rápidos. Su mandíbula, equipada con dientes cerrados, era la herramienta de un cazador eficiente. Megalosaurus vivió en Europa hace unos 166 millones de años, en un paisaje cubierto por bosques húmedos y ríos poco profundos. En ese entorno coexistió con estegosaurios y pequeños saurópodos. Su rastro también ha sido identificado en Portugal y el norte de Francia, lo que sugiere que se movía a través de extensas llanuras costeras. Fue uno de los depredadores más grandes de su tiempo, el primero de una larga línea que culminaría millones de años después con los tiranosaurios. A lo largo de los años, la ciencia revisó su clasificación varias veces. Al principio fue agrupado con los carnosaurios, luego situado dentro del linaje de los tetanuros, en la familia Megalosauridae.
Su imagen se volvió más refinada con cada descubrimiento, y en el siglo XX llegó a ser entendido como un carnívoro ágil, más cercano a los cazadores rápidos que a los reptiles torpes de las primeras ilustraciones. Representó una transición entre los grandes terópodos primitivos y los depredadores más especializados del Jurásico tardío. En 2012, un descubrimiento en Alemania amplió su legado. Se encontraron restos de un pequeño megalosáurido cubierto de filamentos similares a plumas. Fue nombrado Sciurumimus, y sus características mostraron que incluso los ancestros de los carnívoros gigantes pudieron haber tenido coberturas corporales similares al plumón. Esto confirmó que la línea evolutiva que llevó a las aves había comenzado mucho antes de lo que se pensaba. Megalosaurus sigue ocupando un lugar central en la historia de la ciencia. Fue el primero en recibir un nombre, el que allanó el camino para definir qué era un dinosaurio, y el que marcó el inicio de una era en la que la Tierra dejó de ser un misterio estático. Cada fósil posterior, desde Iguanodon hasta Tyrannosaurus, heredó su papel pionero. Lo que comenzó como un fragmento perdido en una cantera terminó cambiando la comprensión del pasado. Hoy, en el Museo de Historia Natural de Oxford, se conserva la mandíbula original descrita por Buckland. Su superficie rugosa aún muestra las marcas de los dientes. Frente a ella, visitantes de todas las edades permanecen en silencio, observando la pieza que dio origen a la paleontología moderna. No es el fósil más grande ni el más completo, pero es el que encendió la chispa de una nueva forma de mirar el tiempo. Lucy, bipedalismo antes del cerebro. 1. En noviembre de 1974, en la árida región de Afar, en el norte de Etiopía, un grupo de arqueólogos se desplazaba por colinas de ceniza volcánica. El calor del mediodía envolvía el valle cuando, bajo una fina capa de arena, uno de los investigadores notó un fragmento de hueso. Esa pequeña pieza de fémur cambiaría la historia de la evolución humana. Fue el comienzo del descubrimiento de Lucy, el esqueleto más famoso del mundo antiguo, perteneciente a un homínido que había vivido hace más de 3 millones de años. El equipo estaba dirigido por Donald Johanson, junto con los investigadores franceses Yves Coppens y Maurice Tayeb, miembros de la Expedición Internacional de Investigación de Afar. Durante días, los arqueólogos trabajaron con pinceles, quitando el polvo del pasado con la paciencia de quienes saben que cada milímetro puede contener siglos de historia. Lo que emergió del suelo fue un conjunto de huesos delicados, pero sorprendentemente completos. Al final de la temporada de campo, habían recuperado 52 fragmentos pertenecientes a aproximadamente el 40% del esqueleto de una hembra adulta, de unos 109 centímetros de altura y un peso de alrededor de 27 kilogramos. 2. Esa noche, en el campamento, se celebró el descubrimiento con una radio encendida. La canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles sonó entre risas y tazas de café. Fue entonces cuando decidieron llamarla Lucy, un nombre que pronto viajaría por los laboratorios de todo el mundo. El estudio reveló que Lucy pertenecía a la especie Australopithecus afarensis, uno de los ancestros más antiguos de los humanos. Su cráneo era pequeño, comparable al de un chimpancé, pero su cuerpo mostraba signos inequívocos de bipedalismo. La forma de la pelvis y la articulación de la rodilla demostraron que caminaba erguida sobre 2 piernas, mientras que sus brazos robustos indicaban que todavía se movía con agilidad entre los árboles. Era una criatura de transición, adaptada tanto al suelo como a la vida arbórea. El análisis de los huesos mediante microtomografía permitió estimar la fuerza de sus extremidades. Los estudios mostraron una fuerza intermedia entre los humanos y los chimpancés, lo que sugiere que todavía dependía de sus brazos para trepar. Sin embargo, la disposición de las caderas y las vértebras lumbares revelaba una marcha estable, capaz de sostener el cuerpo en posición vertical. En ese equilibrio precario entre lo terrestre y lo arbóreo radicaba el primer paso hacia la humanidad. 3. La datación del sitio, obtenida mediante métodos de potasio-argón, situó a Lucy en una edad de aproximadamente entre 3.5 y 3.2 millones de años. Era una época en la que el clima del este de África alternaba entre periodos húmedos y secos. Los bosques se abrían en sabanas, obligando a los primates a desplazarse por terrenos abiertos. En este nuevo paisaje, caminar erguido ofrecía ventajas: ver a distancia, liberar las manos y resistir mejor el sol. Durante las décadas siguientes, el descubrimiento de Lucy transformó profundamente el estudio de la evolución humana.
Su esqueleto obligó a los investigadores a repensar los modelos aceptados y a revisar el orden en que se habían interpretado los principales cambios evolutivos. A través de ella, los científicos comprendieron que la historia humana no avanzó de forma lineal o simple, sino a través de adaptaciones graduales que separaron la forma de moverse de la forma de pensar. Lucy no respondió todas las preguntas, pero redefinió cuáles eran las correctas. 4. El descubrimiento no fue único. En los años que siguieron, se encontraron otros restos de Australopithecus afarensis en Adar, pertenecientes a varios individuos, incluidos 2 niños. Todos mostraron las mismas proporciones corporales y la misma estructura esquelética. Esto confirmó que Lucy no era una excepción, sino parte de una población estable que habitaba las orillas de los antiguos ríos etíopes. Las huellas de la Etoli, descubiertas en Tanzania en 1978, completaron el cuadro. Allí, preservadas en ceniza volcánica endurecida, había 3 líneas de huellas de apariencia humana que databan de hace 3.6 millones de años. Tenían la misma morfología del pie que Lucy, un dedo gordo alineado y una planta arqueada. Aquellas huellas, probablemente hechas por un grupo de Australopithecus, mostraban a nuestros ancestros caminando juntos bajo un cielo de ceniza recién caída. 5. El esqueleto de Lucy también permitió estudiar cómo murió. El análisis de las fracturas en sus huesos sugiere que cayó desde una gran altura, tal vez desde un árbol. Las lesiones en sus brazos, piernas y pelvis son consistentes con un impacto fatal. Es posible que perdiera el equilibrio mientras dormía o buscaba refugio. Así terminó su vida, y así fue enterrada por la arena y el tiempo, hasta que el azar la devolvió a la luz millones de años después. Los restos originales de Lucy se guardan ahora en una bóveda de seguridad en el Museo Nacional de Etiopía, en Addis Abeba. Una réplica exacta se exhibe al público, mostrando la fragilidad y resistencia de ese pequeño cuerpo. Su figura, de apenas 1 metro de altura, resume la historia de toda la especie humana. No tenía herramientas ni lenguaje complejo, pero cada paso que dio abrió un camino que otros seguirían. Su, el cráneo de 272 kilogramos. En el verano de 1990, bajo el sol abrasador de Dakota del Sur, un grupo del Instituto Black Hills estaba explorando una ladera cerca del río Cheyenne. Estaban buscando fósiles, sin saber que estaban a punto de realizar uno de los descubrimientos más valiosos de la paleontología moderna. Una mañana, después de que uno de los camiones del equipo se averiara, los miembros se dividieron para ocuparse del problema. Mientras los demás regresaban a la ciudad, Susan Hendrickson decidió continuar por su cuenta entre los acantilados. Allí, incrustados en la roca, encontró fragmentos de hueso que revelaban la forma de una criatura gigantesca. Sin saberlo, acababa de descubrir el Tyrannosaurus Rex más completo jamás encontrado. El 12 de agosto de 1990, el equipo regresó al sitio para confirmar el descubrimiento. El director del grupo, Peter Larson, determinó que los huesos pertenecían a un Tyrannosaurus Rex. Lo sorprendente fue el grado de preservación. Más del 90% del esqueleto estaba presente. Había vértebras, costillas, patas, una pelvis y un cráneo casi intacto. En total, se recuperaron unos 250 huesos de los 360 conocidos para la especie. Los restos estaban cubiertos por sedimento fino, lo que explicaba su excelente estado de conservación. La excavación duró varias semanas. Cada bloque fue envuelto en tela, reforzado con yeso y transportado al taller. El espécimen fue nombrado Sue, en honor a su descubridora. Las mediciones iniciales revelaron un animal de entre 12 y 13 metros de largo, casi 4 metros de altura en las caderas y un peso de aproximadamente 9 toneladas. Su cráneo, de más de 1,5 metros de largo, mostraba dientes tan largos como cuchillos, diseñados para triturar huesos. Era el depredador supremo del Cretácico. La emoción del descubrimiento se vio empañada por una disputa legal. La tierra donde se encontró el fósil pertenecía a Maurice Williams, un miembro de la tribu Sioux, pero debido a que estaba bajo administración federal, su propiedad tenía restricciones. El Instituto Black Hills había pagado $5 por el permiso de excavación, sin saber que este pago no otorgaba derechos sobre los restos. En 1992, agentes del FBI y la Guardia Nacional confiscaron el fósil, que permaneció bajo custodia del gobierno durante años, mientras los tribunales decidían su propiedad.
En 1996, los tribunales dictaminaron que Williams era el propietario legal. Sue fue puesta a la venta pública y la casa de subastas Sotheby's organizó una subasta histórica. Los paleontólogos temían que el fósil terminara en manos privadas. Para evitarlo, el Museo Field de Historia Natural de Chicago lanzó una campaña de recaudación de fondos con el apoyo de McDonald's, Disney y varias fundaciones científicas. El 4 de octubre de 1997, el museo adquirió el fósil por $8.36 millones, el precio más alto jamás pagado por un espécimen paleontológico. En Chicago comenzó un minucioso proceso de restauración. Cada hueso se limpió con herramientas de precisión, mientras miles de visitantes observaban detrás de una ventana de vidrio. Las piezas faltantes se reconstruyeron con resina y se marcaron para distinguirlas de las originales. El cráneo auténtico, demasiado pesado y deformado por la presión de la roca, se conservó por separado, mientras que una réplica exacta se montó sobre una estructura metálica que sostenía el resto del esqueleto. Las tomografías computarizadas realizadas por la empresa Boeing Rocketdyne revelaron signos de una vida larga y dura. Varias costillas rotas habían sanado, una vértebra mostraba artritis y la tibia izquierda presentaba signos de osteomielitis. Aparecieron agujeros en el cráneo que inicialmente se atribuyeron a marcas de mordeduras, aunque estudios posteriores mostraron que eran infecciones causadas por un parásito similar al Trichomonas gallinae, que en las aves modernas causa lesiones en la garganta. A pesar de estas heridas, el Tyrannosaurus rex había sobrevivido durante casi 3 décadas, una edad excepcional para un depredador de su tipo. La causa exacta de su muerte sigue sin confirmarse. Lo más probable es que muriera cerca de un curso de agua estacional y fuera arrastrado por un flujo de lodo que enterró su cuerpo antes de que los carroñeros pudieran destruirlo. Ese entierro rápido permitió que los huesos permanecieran intactos durante 67 millones de años, protegidos bajo capas de tierra y roca hasta su redescubrimiento. El 17 de mayo de 2000, el Museo Field inauguró su exposición principal. Miles de visitantes acudieron a ver al gigante de pie en la sala principal, montado en una pose dinámica con su cola extendida y las mandíbulas abiertas. Por primera vez, el público pudo contemplar a escala real al mayor depredador terrestre de su era. Desde entonces, Sue se ha convertido en el símbolo del museo y en uno de los especímenes fósiles más fotografiados del mundo. En 2018, tras casi 2 décadas en exhibición, el Tyrannosaurus rex fue trasladado a una galería renovada para presentar su anatomía con mayor precisión. Los técnicos corrigieron la posición de la caja torácica y la clavícula de acuerdo con nuevos estudios. La nueva sala incluye proyecciones inmersivas de alta definición que recrean a Sue cazando o defendiendo su territorio. El cráneo original, que pesa 272 kilogramos, se conserva en una vitrina separada, disponible para futuras investigaciones. Paraceratherium lynxiaense, 8 metros hasta los hombros. En los valles áridos del noroeste de China, donde la tierra conserva rastros de eras perdidas, un grupo de paleontólogos encontró algo que superó todas las expectativas. Entre las capas rojizas de la cuenca de Lynxia apareció la forma fosilizada de un animal tan enorme que parecía una leyenda convertida en piedra. Ese coloso prehistórico fue nombrado Paraceratherium lynxiaense, una nueva especie de rinoceronte gigante que vivió hace unos 26 millones de años. Su descubrimiento redirigió la atención científica a una época en la que los mamíferos, no los dinosaurios, dominaban la Tierra con cuerpos que bordeaban lo imposible. El fósil fue descubierto en 2021 por un equipo chino dirigido por el Dr. Tao Deng, del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología. A partir de los restos, una mandíbula inferior completa, vértebras cervicales y fragmentos del cráneo, pudieron reconstruir la anatomía del mamífero más grande que jamás haya vivido sobre la superficie terrestre. Según las estimaciones, un individuo adulto alcanzaba los 8 metros de altura en los hombros y podía superar las 20 toneladas de peso. Su cuello alargado, tan largo como el de una jirafa moderna, sostenía un cráneo de casi 1 metro de largo. A diferencia de los rinocerontes modernos, carecía de cuerno. Su poder residía en su tamaño. El entorno en el que vivió Paraceratherium lynxiaense era muy diferente del paisaje actual de Gansu. En aquel tiempo, el clima era cálido y húmedo, con extensas llanuras cubiertas de vegetación.
Los análisis de los sedimentos que rodeaban los huesos revelaron restos de polen y hojas fosilizadas, evidencia de un ecosistema lleno de árboles altos y arbustos nutritivos. En ese escenario, estos gigantes se movían en busca de alimento, arrancando ramas y hojas que otros herbívoros no podían alcanzar. Sus cabezas se elevaban sobre el follaje y sus mandíbulas anchas y potentes podían procesar grandes cantidades de vegetación fibrosa. Su estructura ósea reveló adaptaciones notables. Las vértebras cervicales eran alargadas y ligeras, diseñadas para sostener un cuello extenso sin comprometer la movilidad. Las patas, gruesas y rectas como columnas, soportaban el enorme peso del cuerpo. Las proporciones de sus huesos indicaban un equilibrio entre fuerza y eficiencia. Cada movimiento debía ser medido, ya que mover tal masa requería una coordinación precisa. Su marcha habría sido lenta pero constante, similar a la de los elefantes modernos. Los investigadores observaron que esta especie no estaba aislada en el tiempo. Formaba parte de una larga línea de parientes, los paraceratéridos, una familia de mamíferos que se extendió por vastas regiones de Asia durante el Oligoceno. A través de fósiles encontrados en Pakistán, Mongolia y Kazajistán, se ha trazado una ruta migratoria que conectaba el sur del continente con las llanuras del norte. Todo sugiere que Paraceratherium lynxiaense fue una de las últimas especies de este linaje, adaptada a los cambios ambientales que precedieron al enfriamiento global del Mioceno. El estudio de sus dientes ayudó a aclarar su dieta. A diferencia de los herbívoros de pastoreo que se alimentan de hierbas bajas, este coloso se alimentaba principalmente de hojas de árboles altos. Los patrones de desgaste en sus molares mostraron una firma típica de los consumidores de vegetación suave y fibrosa. Esa dieta rica en celulosa requería largos tiempos de digestión, y los científicos estiman que su metabolismo debió ser lento, ajustado a un cuerpo que conservaba la energía de manera eficiente. Todo indica que podía recorrer largas distancias en busca de alimento, cruzando ríos y llanuras abiertas durante las estaciones secas. Dentro de la cuenca de Lynxia, los fósiles de otras especies ayudan a reconstruir su entorno. Se han encontrado restos de tortugas, cocodrilos y pequeños mamíferos, lo que indica la presencia de fuentes de agua permanentes. Esta combinación de hábitats explica cómo un animal tan grande pudo prosperar allí. La abundancia de vegetación era suficiente para sostener pequeñas manadas, y las condiciones geológicas favorecieron la preservación de sus huesos tras la muerte. La mayoría de los restos de Paraceratherium lynxiaense se encontraron en sedimentos finos, depositados lentamente por corrientes tranquilas que sellaron el cuerpo antes de que pudiera ser destruido por el tiempo. El impacto científico del descubrimiento fue inmediato. Durante décadas, los paleontólogos habían debatido cuál era el mamífero terrestre más grande que jamás existió. Algunos defendían al Indricotherium de Asia Central, otros proponían variantes de Baluchitherium. El fósil de Lynxia resolvió muchas dudas. Las medidas de su mandíbula y las proporciones de su cráneo mostraron diferencias claras con sus parientes, suficientes para clasificarlo como una nueva especie. Además, su ubicación geográfica reveló un punto intermedio en la expansión del grupo, confirmando que estos gigantes migraron repetidamente entre el subcontinente indio y el norte de China a través de pasos de montaña que hoy forman parte del Himalaya. Los investigadores estiman que Paraceratherium lynxiaense vivió entre 40 y 50 años. Su longevidad, combinada con su tamaño, lo mantenía a salvo de los depredadores adultos. Solo los individuos jóvenes o enfermos habrían estado en riesgo ante los grandes carnívoros. Su extinción se debió probablemente a la reducción del hábitat y al cambio climático progresivo que transformó los bosques húmedos en estepas áridas. Sin suficiente alimento para sostener cuerpos tan masivos, la especie desapareció, dejando tras de sí un legado grabado en la piedra. Gadusaurus aqualignues, sangre caliente en el océano. En los antiguos océanos del Jurásico, cuando los continentes apenas comenzaban a separarse y la vida marina dominaba el planeta, un depredador de cuerpo alargado y ojos inmensos gobernaba bajo las olas. Era Gadusaurus aqualignues, un reptil marino que los científicos clasificarían dentro del grupo de los ictiosaurios. Su forma recordaba a la de un delfín, pero su origen y comportamiento pertenecían a una era completamente diferente. Su historia,
enterrada durante millones de años, nos muestra que la vida en el mar era tan feroz y fascinante como la de los dinosaurios en la Tierra. El fósil más completo de esta especie apareció en los sedimentos de un antiguo lecho marino del Jurásico inferior, datado en hace aproximadamente 180 millones de años. Allí, en un entorno de lodos finos, el cuerpo quedó sellado junto a amonites y peces que compartían su mundo. Los estudios revelaron que medía entre 4 y 6 metros de largo, con un hocico alargado y dientes cónicos perfectos para atrapar peces y calamares. Sus mandíbulas estaban diseñadas para cerrarse con precisión, evitando que las presas se deslizaran entre las olas. Gadusaurus aqualignues vivía en aguas abiertas, lejos de la costa, donde los grandes depredadores competían por cada rincón del océano. Su cuerpo en forma de torpedo era una obra maestra de la evolución. Las aletas delanteras funcionaban como timones, mientras que la potente cola en forma de media luna impulsaba su nado. Podía alcanzar velocidades notables y cambiar de dirección con una agilidad que pocos animales marinos de su tiempo poseían. Su piel suave y sin escamas reducía la fricción con el agua, un rasgo común entre los ictiosaurios más avanzados. Uno de sus rasgos más fascinantes era su posible sangre caliente. Los estudios de isótopos de oxígeno en los huesos de varios especímenes muestran que mantenía una temperatura corporal estable incluso en aguas frías. Esto sugiere que, al igual que los mamíferos marinos modernos, podía regular su metabolismo, lo que le permitía cazar activamente sin depender de la temperatura ambiental. Esa ventaja metabólica lo convirtió en un maestro del océano durante millones de años. Pero su dominio no se basaba solo en la velocidad o el tamaño. Gadusaurus aqualignues poseía una visión adaptada a las profundidades. Sus ojos, entre los más grandes de cualquier vertebrado conocido, podían alcanzar hasta 25 centímetros de diámetro. En las sombras del mar Jurásico, esa mirada detectaba el más mínimo movimiento. Con tal precisión, cazaba a sus presas entre bancos de peces o bajo la tenue luz de los arrecifes primitivos. El descubrimiento de hembras fosilizadas con embriones dentro de sus cuerpos reveló otro aspecto notable. Estos reptiles daban a luz crías vivas. No ponían huevos en la orilla como otros reptiles, sino que parían en el agua, asegurando que su descendencia pudiera nadar desde el primer momento. Los fósiles incluso muestran crías pequeñas orientadas hacia atrás, una posición que evitaba que se ahogaran durante el nacimiento. Esta viviparidad demuestra que los ictiosaurios, aunque reptiles, desarrollaron estrategias reproductivas muy similares a las de los mamíferos marinos modernos. El entorno en el que vivió Gadusaurus aqualignues era un océano vasto y cambiante. Durante el Jurásico, las temperaturas eran templadas y las corrientes oceánicas distribuían los nutrientes por todo el planeta. Los mares estaban poblados por amonites de concha en espiral, plesiosaurios de cuello largo y tiburones primitivos. Dentro de ese equilibrio, los ictiosaurios ocupaban la cima de la cadena alimentaria. Se alimentaban de peces rápidos y calamares gigantes, cazando solos o en pequeños grupos. Los fragmentos de hueso fosilizados encontrados en sus estómagos muestran restos de vertebrados marinos, confirmando su papel como depredadores activos en lugar de simples carroñeros. Su fisiología revela detalles sorprendentes sobre cómo se movía por el agua. Las costillas, estrechas y flexibles, permitían una respiración eficiente. Las vértebras de la cola formaban una curva descendente que sostenía la aleta caudal, generando una propulsión similar a la de los atunes modernos. Sus huesos, menos densos que los de los reptiles terrestres, ayudaban a mantener la flotabilidad. Era un diseño perfecto para el océano, una combinación de fuerza y elegancia refinada por la naturaleza a lo largo de millones de años. Gadusaurus aqualignues también ofrece pistas sobre el equilibrio ecológico de su tiempo. A medida que los mares se volvían más fríos y profundos, algunas especies se adaptaron a nuevas zonas mientras otras desaparecieron. Este ictiosaurio representa la cima de esa adaptación, el momento en que la vida marina alcanzó su mayor refinamiento antes de transformarse con los cambios geológicos del planeta. Su desaparición coincidió con la de muchos de sus contemporáneos, probablemente debido a las variaciones en el nivel del mar y la temperatura del océano. El fósil preserva el cuerpo del ictiosaurio en una posición natural, con las aletas, las costillas y los contornos de la piel visibles. Ese nivel de preservación permitió reconstruir con precisión su forma, su locomoción y su modo de caza en mar abierto.
Oviraptorosaurio, hembra con tejido medular. En el corazón del desierto de Gobi, donde el viento talla las rocas como esculturas y el silencio cubre millones de años de historia, un descubrimiento cambió para siempre la visión de los dinosaurios. Allí, en los sedimentos rojizos del Cretácico tardío, se encontró un pequeño depredador emplumado inmóvil sobre un nido de huevos. Su postura no era agresiva ni de descanso, estaba incubando. Era un oviraptorosaurio, una criatura que había muerto protegiendo a su descendencia, congelada en el tiempo como una imagen de ternura en un mundo brutal. El fósil fue encontrado en Mongolia, en una capa de roca que data de hace unos 70 millones de años. El esqueleto adulto yacía sobre un círculo de huevos dispuestos con precisión. Las extremidades anteriores se extendían hacia los lados y el cuerpo se curvaba sobre el nido en una postura casi idéntica a la de las aves modernas. La cabeza, inclinada hacia adelante, parecía mirar hacia el centro, donde aún se podían distinguir embriones fosilizados. Para los paleontólogos, era una escena tan conmovedora como reveladora. Por primera vez, un dinosaurio mostraba evidencia clara de cuidado parental. Durante décadas, el grupo de los oviraptorosaurios había sido malinterpretado. Cuando se descubrió el primer fósil en 1923, también sobre un nido, los investigadores creyeron que el animal era un ladrón de huevos. De hecho, el nombre Oviraptor significa ladrón de huevos. Pero con el tiempo y los nuevos descubrimientos, esa interpretación se derrumbó. Los científicos se dieron cuenta de que el supuesto ladrón no estaba asaltando el nido, sino protegiendo el suyo propio. Esa corrección reescribió una parte fundamental de la historia evolutiva de los dinosaurios. El espécimen encontrado en China, uno de los más completos hasta la fecha, permitió observar detalles asombrosos. Los huevos estaban dispuestos en círculos concéntricos y las patas del adulto encajaban precisamente en los espacios entre ellos, como si hubiera elegido esa posición para cubrirlos sin dañarlos. Dentro de algunos huevos, los embriones estaban lo suficientemente desarrollados como para distinguir huesos pequeños y picos curvos, señales de que la eclosión era inminente cuando ocurrió la catástrofe que sepultó el nido bajo la arena y la ceniza. Ese momento, preservado durante millones de años, mostró algo que antes se pensaba exclusivo de las aves: el instinto de proteger a las crías antes de que nacieran. Los análisis microscópicos de los huesos mostraron que el adulto era una hembra. Se encontraron rastros de tejido medular en sus costillas, una capa interna rica en calcio que las aves modernas producen durante la ovulación. Ese detalle reforzó la idea de que los oviraptorosaurios estaban mucho más cerca de las aves de lo que se había imaginado. Tenían plumas, construían nidos, incubaban huevos y mostraban comportamientos sociales complejos. El entorno en el que vivían era árido, con dunas cambiantes y lagunas estacionales. En ese paisaje hostil, el oviraptorosaurio debía elegir cuidadosamente el lugar para su nido. Las hembras excavaban depresiones poco profundas en la arena y colocaban los huevos en grupos simétricos, que luego cubrían con plantas o arena húmeda. Se piensa que el calor del sol, combinado con la temperatura corporal del adulto, mantenía las condiciones adecuadas para el desarrollo de los embriones. Esta combinación de incubación natural y biológica fue una estrategia exitosa que anticipó el comportamiento de las aves modernas. La forma de los huevos también ofreció pistas sobre la evolución de la reproducción en los dinosaurios. Eran alargados, con cáscaras porosas que permitían el intercambio de gases. Su textura preservaba impresiones microscópicas de los poros, útiles para estimar la humedad ambiental. Los investigadores descubrieron que los huevos de oviraptorosaurio eran más resistentes que los de otros dinosaurios contemporáneos, lo que les permitía soportar cambios bruscos de temperatura. Cada detalle, desde el grosor de la cáscara hasta la posición del adulto, encajaba en un sistema perfectamente adaptado a las condiciones del Cretácico. Los embriones en su interior fueron examinados mediante tomografía computarizada. Los resultados revelaron esqueletos articulados, con picos formados y vértebras alineadas, lo que sugiere que estaban cerca de eclosionar. En algunos casos, la orientación de la cría coincidía con la dirección de salida esperada, confirmando que el nacimiento habría sido inminente. Este nivel de preservación es extremadamente raro. Solo unos pocos fósiles en todo el mundo muestran tal detalle anatómico dentro de los huevos. El descubrimiento también proporcionó información sobre la estructura social de estas especies.
Probablemente los oviraptorosaurios vivían en grupos pequeños y regresaban a los mismos sitios de anidación año tras año. Algunos nidos encontrados en la misma región muestran capas superpuestas de huevos de diferentes generaciones, lo que indica fidelidad al sitio. Esto sugiere que mantenían comportamientos comunales y una organización reproductiva estable, en la que la protección de la descendencia era parte de una estrategia de supervivencia colectiva en un entorno hostil. Embiresaurus raati, 230 millones de años en África. 1. Hace más de 230 millones de años, cuando la Tierra era un solo continente llamado Pangea y los primeros dinosaurios apenas daban sus pasos iniciales, un pequeño esqueleto fue enterrado en los suelos húmedos de lo que hoy es Zimbabue. Ese fósil, encontrado millones de años después, reveló el origen de una historia colosal. Su nombre, Embiresaurus raati, marcó un punto de inflexión, el dinosaurio más antiguo descubierto en África y uno de los más primitivos del mundo. El descubrimiento tuvo lugar en 2022, durante una expedición dirigida por científicos del Museo de Historia Natural de Virginia Tech. En la región del Valle del Zambeze, entre colinas erosionadas por el viento, aparecieron huesos pequeños y frágiles incrustados en arenisca rojiza. Al principio, los paleontólogos pensaron que pertenecían a un reptil prehistórico común, pero la forma del fémur y la cadera contaba una historia diferente. Pertenecían a un dinosaurio, uno de los primeros de su linaje. 2. Estudios posteriores dataron los restos en hace unos 230 millones de años, en el Triásico tardío, una época en la que los dinosaurios apenas comenzaban a diferenciarse de otros arcosaurios. Embiresaurus raati medía un poco más de 1,5 metros de longitud y caminaba erguido sobre dos patas. Su cuello largo, cola extendida y fuertes patas traseras lo identificaban como un sauropodomorfo temprano, un pariente lejano de los colosales herbívoros que dominarían el Jurásico millones de años después. La forma de sus huesos mostraba una criatura ligera y ágil, capaz de moverse a través de la densa vegetación en busca de brotes tiernos y hojas bajas. Su cráneo era pequeño, con dientes en forma de hoja adaptados para cortar plantas blandas. Los análisis de su esqueleto revelaron potentes músculos en las piernas, lo que sugiere que podía moverse rápidamente para evitar depredadores mucho más grandes. En ese momento, África estaba unida a América del Sur, la India y Madagascar en una sola masa de tierra. Las especies podían moverse libremente entre regiones que hoy están separadas por océanos. 3. La geología del sitio de Mbire preserva la huella de un antiguo ecosistema. Las capas sedimentarias alternan entre depósitos fluviales y llanuras aluviales, con restos de troncos de árboles fosilizados y huellas de otros animales. Entre los fósiles también se encontraban cráneos de cinodontes ancestros de los mamíferos y restos de pequeños reptiles acorazados. Ese mosaico de especies refleja un ambiente cálido y húmedo, donde los primeros dinosaurios compartían territorio con criaturas que aún conservaban rasgos primitivos. El nombre Embiresaurus raati honra tanto a la región de Mbire, donde fue encontrado, como al geólogo Michael Rath, pionero de la paleontología africana. La preservación del esqueleto fue excepcional. Más del 70% del cuerpo se recuperó intacto, incluyendo vértebras, extremidades y parte del cráneo. Este nivel de preservación permitió estudiar detalles anatómicos que suelen perderse con el tiempo, como la disposición de los huesos del tobillo y la forma precisa de las vértebras cervicales. 4. Los análisis comparativos mostraron que Embiresaurus raati ocupa una posición clave en el árbol evolutivo. Era un punto intermedio entre los dinosaurios más antiguos de América del Sur, como Eoraptor y Herrerasaurus, y los sauropodomorfos posteriores de Asia y Europa. Esto sugiere que los dinosaurios se originaron en la parte sur de Pangea, y con el tiempo se extendieron hacia el norte, siguiendo corredores climáticos favorables. África, entonces cubierta por bosques y llanuras húmedas, fue una de las etapas más tempranas de esa expansión. El clima del Triásico tardío era inestable. Largas estaciones secas alternaban con lluvias torrenciales. Los ríos se desbordaban, depositando capas de limo que sellaban los cuerpos de los animales muertos. Así fue como Embiresaurus quedó atrapado, preservado durante más de 200 millones de años, hasta que las rocas se abrieron de nuevo bajo las manos de los científicos. Cada hueso encontrado añadió una pieza a la historia del origen de los gigantes. 5.
La anatomía del fémur y la pelvis reveló que esta especie ya tenía adaptaciones típicas de los dinosaurios verdaderos: caderas orientadas hacia adelante, extremidades robustas y un patrón de crecimiento rápido. Al mismo tiempo, conservaba rasgos de sus ancestros arcosaurios, como brazos alargados y manos con garras curvas. Esta combinación de características lo convierte en un registro vivo del momento exacto en que los primeros dinosaurios comenzaron a diferenciarse del resto de los reptiles del Triásico. El descubrimiento también resolvió una pregunta de larga data. Durante décadas, África había sido el único continente de Pangea donde no se habían encontrado dinosaurios tan antiguos. Con Hemembiresaurus raati, esa ausencia desapareció. El hallazgo confirmó que los dinosaurios se extendieron rápidamente por todo el supercontinente poco después de surgir. Este registro fósil africano completó el mapa global de su expansión temprana. 7. El estudio del esqueleto permitió reconstruir cómo se movía. Los investigadores estiman que caminaba de forma bípeda la mayor parte del tiempo, aunque podía apoyarse en sus extremidades delanteras para alimentarse de plantas bajas. Sus huellas, aún impresas en el sedimento, muestran una marcha equilibrada y rítmica. Al compararlas con las de especies sudamericanas del mismo período, los científicos concluyeron que compartían un ancestro común que migró a través de lo que hoy es el sur de Brasil y Namibia. Su esqueleto documenta una etapa temprana en la evolución de los saurópodos y confirma que los dinosaurios ya estaban distribuidos por gran parte de Pangea desde sus fases evolutivas más tempranas. Spicomelus afer, espinas fusionadas al hueso. 1. En el desierto de Marruecos, donde el sol quema montañas de roca roja y el viento levanta siglos de arena, los paleontólogos encontraron algo que nunca habían visto antes: un fragmento de hueso cubierto de espinas fusionadas a su superficie. Era un fósil tan extraño que los expertos dudaron si pertenecía siquiera a un dinosaurio. Esa pieza de historia, enterrada durante 168 millones de años, resultó ser parte de una criatura singular: Spicomelus afer, el dinosaurio acorazado más antiguo conocido hasta la fecha. El descubrimiento ocurrió cerca de la ciudad de Bulafa, en la región del Medio Atlas. El equipo internacional que excavaba la zona buscaba restos de crocodilomorfos y plesiosaurios, pero lo que emergió fue un hueso delgado cubierto por una hilera de espinas fusionadas. Este tipo de estructura nunca se había visto en un vertebrado. Tras un análisis detallado, los investigadores concluyeron que se trataba de un anquilosaurio primitivo, un pariente lejano de los dinosaurios acorazados del Cretácico. El hallazgo retrasó el origen de este grupo más de 20 millones de años en el tiempo. 2. El nombre Spicomelus afer significa collar espinoso africano. Cada espina estaba directamente unida al hueso, sin la capa intermedia de tejido que se ve en otros animales acorazados. Este detalle reveló una evolución completamente diferente de las defensas corporales, más integrada y sólida. En lugar de placas sueltas sobre la piel, este dinosaurio llevaba su armadura incorporada al esqueleto, una innovación que los científicos no habían imaginado para el Jurásico. Los estudios realizados en el Museo de Historia Natural de Londres confirmaron que los huesos provenían de un individuo adulto. Su tamaño estimado era de entre 2 y 3 metros, con un cuerpo bajo y robusto. Patas cortas sostenían una masa protegida por espinas que recorrían los flancos y el cuello. Aunque se desconocen partes del cráneo, los fragmentos recuperados indican que tenía una mandíbula adaptada para triturar vegetación dura, lo que sugiere una dieta herbívora basada en los helechos y cícadas que cubrían el paisaje jurásico. 3. En aquel tiempo, África formaba parte de Gondwana, una gran porción del supercontinente Pangea. Los ecosistemas eran húmedos, con bosques de coníferas, ríos extensos y llanuras cubiertas de plantas primitivas. En ese entorno vivían grandes depredadores como los megalosaurios, junto a herbívoros de varios tamaños. La existencia de Spicomelus afer muestra que los dinosaurios acorazados ya se habían extendido por el hemisferio sur mucho antes de lo que se creía anteriormente, abriendo una nueva ventana a la evolución temprana de estos animales. El fósil también cambió la percepción de África en la paleontología del Jurásico. Hasta hace poco se pensaba que el continente era un escenario secundario en la evolución de los dinosaurios, con escasos registros. Sin embargo, Spicomelus afer mostró que África no solo era parte de esa historia, sino un punto clave donde surgieron linajes únicos.
Su antigüedad y morfología lo sitúan como una pieza central para comprender el origen de los anquilosaurios, los dinosaurios más fuertemente acorazados de la historia. 4. El examen microscópico del hueso reveló una estructura interna densa, con canales que conectaban las espinas directamente con el sistema vascular del animal. Esto indica que la armadura no era un conjunto de piezas independientes, sino una parte activa de su cuerpo. Probablemente las espinas crecían junto con el esqueleto a medida que el dinosaurio envejecía, reforzando su defensa. Este mecanismo evolutivo, sin precedentes en la época, ofrece pistas sobre cómo algunos vertebrados desarrollaron protecciones permanentes integradas en su anatomía. La textura del fósil también mostró rastros de músculo fosilizado, lo que permitió reconstruir la posición de las espinas en el cuerpo. Se extendían a lo largo del lomo y los costados, formando una barrera continua. En la región del cuello, las púas se curvaban hacia arriba, creando una especie de collar defensivo. Es posible que este diseño también sirviera para fines disuasorios contra los depredadores, haciendo que el animal pareciera más grande y peligroso de lo que realmente era. 5. A diferencia de sus descendientes del Cretácico, que desarrollaron colas en forma de mazo, Spicomelus afer no poseía armas ofensivas. Su estrategia de supervivencia se basaba en resistir los ataques mediante una armadura impenetrable. Al analizar el entorno fósil donde fue encontrado, los científicos concluyeron que vivía en zonas de llanura, posiblemente cerca de cursos de agua. La sedimentación fina y la presencia de restos vegetales indican que fue enterrado rápidamente después de morir, lo que permitió preservar el detalle de su armadura. El descubrimiento de Spicomelus afer amplió la comprensión sobre el origen y la dispersión de los dinosaurios acorazados. Sus rasgos primitivos y su origen africano indican que este grupo apareció antes y en regiones diferentes de lo que se pensaba. El fósil llena un vacío clave en el registro y demuestra que la evolución de las defensas corporales fue más diversa y temprana de lo esperado. Con este último hallazgo, el viaje se cierra por completo, mostrando cómo, a través de evidencias excepcionalmente preservadas, es posible reconstruir los cambios que dieron forma a la vida en la Tierra mucho antes de la aparición de los humanos.